Olivia Estrella, secretaria general de la Agencia Valenciana de Innovación, por favor, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todas. Estimado rector de la Universidad Politécnica de Valencia, director de la Ciudad Politécnica de Innovación y presidente de la Red de Parques Científicos de la Comunidad Valenciana, amigas y amigos y muchos agentes de innovación veo presentes en esta sesión, al igual que todos los colaboradores con los que venimos trabajando desde hace ya, bueno, prácticamente 3 años. Creo que al igual que ha comentado el rector de la Universidad Politécnica, todos coincidiríamos en afirmar que nos encontramos en ese momento decisivo o crítico, ¿no? para que nuestro tejido productivo, bueno, en definitiva, se transforme, se adapte a las nuevas situaciones. Las reglas del juego han cambiado como consecuencia de la revolución tecnológica en la que estamos inmersos. Y esas recetas tradicionales que ya no funcionan, o al menos no lo hacen con la misma efectividad que antaño. Así, para ganar en competitividad en un mercado global que se transforma a una velocidad de vértigo, sería necesario dar ese golpe de timón y adentrarnos en nuevos territorios. Se trata de sacar provecho de las oportunidades que nos brindan las tecnologías disruptivas, desarrollándolas, eso es muy importante, y aplicándolas a nuestros negocios, independientemente del sector en el que se encuadren o de cuál es el tamaño de esas organizaciones. En este contexto resulta pues imprescindible mejorar nuestra productividad y el valor añadido de nuestra economía. Y ello, entendemos desde la agencia, solo es posible mediante la incorporación de todo el conocimiento disponible y, sobre todo, gracias a la colaboración entre los diferentes actores del sistema de innovación. La Agencia Valenciana de la Innovación nació en 2017 y con esa misión principal que ha centrado nuestros esfuerzos hasta la fecha a través de 2 instrumentos principales de transformación. Nuestra convocatoria anual de ayudas en concurrencia competitiva para el desarrollo y fortalecimiento del sistema valenciano de innovación, que recoge esos incentivos necesarios para promover la I+D+I en colaboración, y las líneas nominativas. Un ejemplo de ellos es la actual con los parques científicos, que en la práctica constituyen una vía para testear la efectividad de las acciones singulares con un impacto potencial sobre todo el sistema. Y cuando ni siquiera habíamos cumplido 2 años de vida, estalla la pandemia. Y eso ha cambiado absolutamente todo. Llegamos a pensar que el desplome de la actividad económica terminaría postergando esos planes y proyectos de innovación en el sector empresarial. Y aunque es evidente que muchas pymes y grandes empresas han tenido que revisar su orden de prioridades, lo que sí que es cierto es que muchas de ellas continúan adelante con esas iniciativas de I+D+I o incluso se han sumado por primera vez a ellas. Ya percibimos ese dinamismo del que comentaba el rector del Sistema Valenciano de Innovación durante la llamada de la Consellería de Innovación de Universidades de Ciencia y Sociedad Digital y la AVI, que se lanzó en plena pandemia para buscar esas ideas innovadoras que abrieran nuevas vías para hacer frente a la COVID. Entonces, en 7 días se recabaron alrededor de 250 propuestas y muchas de ellas en colaboración. Sin embargo, la prueba definitiva de que algo sí que ha cambiado en el sistema llegó con nuestra convocatoria de ayudas este año, en el que, a pesar de todas las dificultades existentes, se han pulverizado los registros previos de solicitudes. Y es que estamos hablando de 768 solicitudes y, lo que es más importante, aproximadamente la mitad presentadas por empresas. Y de todas ellas, incluso podemos hablar de 212 empresas que no habían optado hasta la fecha en estas convocatorias y que por primera vez se han animado a hacerlo. ¿Cómo explicaríamos estas cifras? Pues la principal conclusión, a nuestro juicio, es que por fin ha calado ese mensaje de que las empresas lo que tienen que hacer es innovar para mejorar su posición en el mercado, ser más competitivas, resistir mejor a las crisis y tener más opciones de internacionalizarse con éxito. Al igual que la ciencia acabará con el SARS-CoV, gracias a las nuevas vacunas, entendemos que la innovación también ayudará a nuestras empresas a salir de esta crisis. Por eso, desde la AVI tenemos la obligación de aprovechar esta oportunidad para ampliar el foco y llegar a más entidades, así como a nuevos espacios y fórmulas de actuación. Lógicamente, la agencia no es la solución a estos problemas, sino un catalizador, una herramienta capaz de propiciar ese desarrollo de soluciones conjuntas a los desafíos de interés común. Pero para ello necesitamos de la ayuda y de la participación de todos los agentes del sistema, desde las administraciones públicas hasta las startups que mencionaba el rector, pasando por las universidades, centros de investigación y, cómo no, los parques científicos, entre otros.
Este espíritu colaborativo, como saben, forma parte destacada del ADN de la ABI, que siempre ha tratado de crear estos espacios de diálogo, de entendimiento y de cooperación para hacer frente a los grandes retos de nuestro tejido productivo. Y es precisamente en este marco en el que se encuadra la creación y funcionamiento de nuestro Comité Estratégico de Innovación y de sus satélites especializados, que guían en la práctica la actividad de la agencia. Se trata de grupos de trabajos integrados por representantes de la comunidad científica, de los institutos tecnológicos y del empresariado, donde se detectan las oportunidades de innovación y se consensúan una palabra clave, esas soluciones concretas a los desafíos previamente identificados como prioritarios para la Comunidad Valenciana. Los nuevos comités especializados que se han constituido hasta la fecha ya han llegado alrededor de 80 propuestas de innovación que están a disposición de todo aquel que desee desarrollarlas, teniendo en mente que estas soluciones, estas propuestas, son aquellas para las que tienen capacidad la Comunidad Valenciana para desarrollarlo. Y esto es muy importante. Desde la ABI estamos, de hecho, incentivando su implementación y por ello otorgamos en la fase de evaluación en la que actualmente nos encontramos, una mayor puntuación a los proyectos que se alinean con dichos retos-solución. Y además hemos constatado que esta medida está dando sus frutos. Sin ir más lejos, el 100% de los proyectos estratégicos en cooperación del año anterior, del 2020, que obtuvieron ayudas por parte de la agencia, ofrecían precisamente respuesta a algunos de esos desafíos identificados por los comités estratégicos de innovación especializados. En cualquier caso, y a pesar de los progresos que acabo de detallar experimentados en los últimos años, creemos necesario amplificar aún más este radio de acción, es decir, llegar aún más lejos, especialmente entre el colectivo empresarial. Y es aquí donde entra en juego la colaboración con los parques científicos de la Comunidad Valenciana. Los convenios que rubricamos por primera vez en 2020 con las 5 entidades gestoras constituyen un magnífico canal para difundir las oportunidades que ofrece la ABI a los grupos de investigación y a las empresas que apuestan, eso sí, por unir sus fuerzas para ejecutar proyectos de I+D+I. En la ABI siempre hemos sido conscientes de ese encomiable papel que desempeñan los parques científicos de la comunidad, como hub de conexión entre la esfera científica y empresarial y como agentes promotores también destacados de la transferencia de conocimiento que se genera en esas universidades y los centros de investigación hacia el tejido productivo. InnoTransfer, como foro dirigido a impulsar la innovación ante los retos clave mediante la unión de conocimiento, tecnología y empresas, sintoniza con los objetivos de la propia agencia y con la labor que desarrollan esos comités estratégicos de innovación especializados. Tanto es así que las 5 sesiones temáticas que se llevaron a cabo el año pasado se correspondían exactamente con los grupos de trabajo promovidos desde la ABI. Me refiero a la automoción y movilidad sostenible, a la agroalimentación, al hábitat sostenible, la salud y las tecnologías habilitadoras. Desde la agencia, que ha participado activamente en cada una de estas citas, hemos comprobado que las ventajas de disponer de un altavoz como InnoTransfer, que se constituye en un punto de encuentro donde los distintos agentes implicados pueden tender puentes, poner en común intereses y establecer alianzas estratégicas, es esencial. Esa labor, complementaria a la que efectúa sobre el terreno la propia agencia, también contribuye a cohesionar un sistema de innovación que se caracteriza por su diversidad. ¿Y cómo lo consigue? Precisamente favoreciendo esa cooperación efectiva entre los distintos eslabones del sistema, tal y como se acreditan las estadísticas de esta iniciativa. Basta apuntalar que el año pasado InnoTransfer reunió alrededor de 1.100 agentes, 27 entidades diferentes de todo tipo que se sumaron como coorganizadoras y otras tantas que participaron en sus sesiones como proveedoras de soluciones. En total se presentaron 235 propuestas de solución. No obstante, en la hora de la verdad, cuando una empresa y un grupo de investigación no se conocen, cuando no existe ese vínculo previo, cuando no se ha establecido esa relación de confianza, esas reservas iniciales por ambas partes acostumbran a lastrar la posible colaboración. Simplemente hablan distintos lenguajes. Por lo tanto, con la metodología que emplea InnoTransfer se alienta la conexión entre agentes sin forzar esas dinámicas internas, propiciando esa confianza y conocimiento mutuo suficientes para establecer unas bases sólidas del futuro. En definitiva, el crear ese marco propicio para que los intereses de las empresas y de los grupos de investigación casen de forma natural. Es decir, que la cooperación se produzca realmente y que dicha alianza ofrezca ventajas y oportunidades para ambas partes.
El balance de esta última edición pone negro sobre blanco la predisposición de los agentes del Sistema Valenciano de Innovación de forjar acuerdos de cooperación para resolver retos del sistema productivo de la Comunidad Valenciana a través de los desarrollos y tecnologías no presentes en el mercado. Prueba de ello es el pasado ejercicio. Se recibieron 127 manifestaciones de interés en relación a propuestas de innovación, 80 se tradujeron en reuniones específicas entre las partes interesadas. El grado de madurez de 4 de estos contactos preliminares ha evolucionado de forma notable y este proceso continúa, como nos explicarán a lo largo de la sesión. Todo un aval, por tanto, del trabajo que han desarrollado los parques científicos, todos ellos en cooperación como promotores de esta iniciativa que cuenta a su vez con el respaldo de la Agencia a través de nuestras líneas nominativas. La experiencia acumulada en 2020 ofrece la oportunidad de acometer mejoras en las dinámicas y procedimientos del matching y esto es lo que veremos a continuación por parte de InnoTransfer. Sí que me gustaría destacar que gracias a todas estas colaboraciones que puedan surgir en el marco de InnoTransfer, nosotros abrimos las puertas a optar a nuestras ayudas en concurrencia competitiva. Como ya saben, con carácter anual convocamos desde la Agencia Valenciana de la Innovación y para las que se exige precisamente esa cooperación entre al menos 2 agentes del Sistema Valenciano de Innovación. A través de nuestros 6 programas que constituyen nuestra convocatoria, lo que hacemos es incentivar el desarrollo de proyectos de innovación para las empresas, facilitar esa transferencia de conocimiento y sus aplicaciones al tejido productivo y fomentar sobre todo la colaboración público-privada y la cooperación. A expensas de que se resuelva la concesión de 2021, en los que estamos en plena fase de evaluación, los proyectos que se gesten en los próximos meses podrán, por tanto, presentarse a la convocatoria de 2021, que previsiblemente se abrirá el próximo enero. Como comprenderán, no puedo adelantarles cuál es la dotación presupuestaria, pero sí les confirmo el compromiso del Gobierno valenciano y de la propia agencia por atender al mayor número de iniciativas posibles. Y este compromiso ya se ha plasmado este año, creo que es importante resaltarlo, con un aumento global del presupuesto de la AVI. Y no solamente el presupuesto de la AVI, sino que este aumento de recursos ha permitido también elevar la convocatoria de ayudas que inicialmente se lanzó por un montante de 46,5 millones de euros. Y ha apuntado que se trata de un aumento de la cuantía inicial, porque hoy mismo en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana se publica una resolución de la agencia que amplía el importe máximo de sus subvenciones hasta 66,5 millones de euros, 3 veces más que hace un año. Estamos hablando de un aumento de 20 millones con respecto al presupuesto inicial. ¿Cuáles son los programas más beneficiados? Pues fundamentalmente dos a los que podrán optar las organizaciones y las empresas que establezcan esos lazos de colaboración en el marco de InnoTransfer, el destinado a la consolidación de la cadena de valor y sobre todo el destinado al impulso de los proyectos estratégicos de cooperación. Estamos hablando de 28,2 millones de euros precisamente a los proyectos estratégicos en cooperación, que son aquellos proyectos con una inversión superior a 500.000 euros en los que haya esa colaboración efectiva entre los distintos tipos de agentes del sistema y un presupuesto de 15 millones y medio para la partida destinada a la consolidación de la cadena de valor empresarial. Por lo tanto, al apoyo del desarrollo de soluciones que impliquen novedades en los productos o en los procesos con un impacto en toda la cadena de valor. Por tanto, como pueden comprobar, a pesar de las limitaciones presupuestarias, la AVI se ha volcado en dotar de recursos y de herramientas específicas para que el sistema productivo mejore su productividad a través de la innovación y sí superar la segunda gran crisis en poco más de una década. Contamos, por supuesto, con los parques científicos para alcanzar este objetivo, pero necesitamos sobre todo el apoyo masivo de todo el sistema valenciano de innovación para alcanzar un impacto realmente notable y significativo. Juntos nuestro valor individual se multiplica y aprovechemos esta oportunidad y unamos fuerzas. InnoTransfer es un gran ejemplo de que la fuerza del conjunto es mayor que la suma de las partes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olivia. Gracias también al rector, que creo que se ha tenido que ausentar ya, supongo que por las cuestiones de agenda de estos días. Nada, personalmente, pues agradecerte, Olivia, el poder haber hecho un hueco también para acompañarnos en el arranque de la sesión de este año. Nos alegra oír esta primicia, ¿no? Digamos, esta novedad de
que se incrementan de una manera muy notable los fondos disponibles para proyectos de innovación. No hay excusa por ese lado, ¿no?, para no lanzarse al ruedo, y el talento está ahí fuera, y nosotros desde InnoTransfer y también desde la generosidad de todo lo que estamos aquí reunidos en esta sesión de esta mañana, con esa amplitud de mira, ¿no?, de compartir objetivos, compartir acciones en la percepción de que, como decías, Olivia, al final no solamente nos sumamos, sino que multiplicamos cuando trabajamos de esta manera. Pues vamos a ver, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en alumbrar, activar iniciativas de proyectos de innovación latentes, que están ahí por descubrir, y que vamos a poner todo nuestro esfuerzo en hacerlos visibles, poderlos armar y eventualmente saturar a la agencia con propuestas innovadoras para que realmente la agencia pueda incidir en esa contribución al bienestar, ¿no?, de nuestra sociedad desde la innovación, que es el objetivo un poco en el que estamos todos, cada uno en una parte del terreno de juego, ¿no?, pero todos unidos en ese objetivo. Sí, si me permites, la verdad es que la ampliación de límites era absolutamente necesaria. El número de solicitudes ha sido extraordinario y sobre todo el número de solicitudes, y muchas empresas que hasta ahora bueno, no habían apostado por este modelo y que se han decidido, empresas muy importantes de la Comunidad Valenciana, y que considerábamos que, bueno, que podíamos intentar bueno, negociar esa ampliación de límites para dar respuesta a muchísimos proyectos estratégicos y de cadena de valor que son muy, muy interesantes y que, bueno, esperemos que alcancen la puntuación excelente como les caracteriza a ellos. Extraordinario, y es muy de agradecer que hayáis tenido la agilidad y la visión de también poder reaccionar digamos, al empuje del ecosistema, ¿no? Es decir, ha habido, digamos, el ecosistema ha empujado por encima del límite, pero la agencia ha respondido también, ¿no? Entonces, extraordinario, ¿no? Vamos a intentar no defraudar esas esperanzas por la parte que nos toca y activar muchos proyectos muy innovadores y con mucho potencial. Pues